Record. Bien, ahora sí, comenciamos. Debería estar compartiéndose la pantalla. A ver, ya, estamos bien. Vamos a ver circunferencia y bueno, a pesar de que el perímetro va a venir gratis, principalmente vamos a ver área de circunferencia. ¿Saben qué es el valor de pi, cierto? ¿Sí? Una forma de aprenderse el número pi es con esta frase. Con un hilo y 5 mariposas se pueden hacer 1000 cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa cosa fea que está ahí escrita? Con un hilo y 5 mariposas se pueden hacer 1000 cosas. Bueno, ahora está la revelación. La revelación es con un hilo por la cantidad de letras y 5 mariposas se pueden hacer 1000 cosas. No sé a quién se le habrá ocurrido eso. ¿Pero han escuchado alguna vez una vaca sin su cola vestida de uniforme? No. Esa es más graciosa todavía. Una vaca sin su cola vestida de uniforme. Bueno, los que estudien algo con matemática, alguna ingeniería, van a ver esa frase. Una vaca sin su cola vestida de uniforme. Es una imagen mental tan impactante que sirve de mucho. Nunca más se olvida. Bueno, ahí nosotros vemos solamente un número. Pero ¿de dónde aparece ese número? Bueno, aparece de que tenemos una circunferencia y la circunferencia ahora la vamos a desenvolver. La desenvolvemos más, completita, completita, ahí. La desenvolvimos completa. Todo eso es la longitud de la circunferencia. Pero ahora la vamos a relacionar con el diámetro de la circunferencia. ¿Cuántas veces alcanza el diámetro en la longitud de la circunferencia que acabamos de desenrollar, cierto? Entonces nos vamos aquí una vez, 2 veces, 3 veces y un poquito más. ¿Ya? Ahora, si hacemos la división, la longitud de la circunferencia dividido el diámetro de la circunferencia, eso nos va a dar un valor que es 3 y algo. No sabemos cuánto, sabemos que es menos de 4, pero es más de 3. Y ese valor la gente lo empezó a aproximar. Bien. Eh, si nosotros quisiéramos calcular la longitud de la circunferencia o el perímetro de un círculo, es lo mismo. Perímetro de un círculo o longitud de la circunferencia. Eso es simplemente despejando nuestro valor de longitud de la circunferencia. Así que tendríamos que el diámetro pasarlo multiplicando al otro lado y nos va a quedar eso. El diámetro de la circunferencia multiplicado por pi es igual a la longitud de la circunferencia. Pero normalmente nosotros no trabajamos con el diámetro, sino que trabajamos con el radio del centro hasta un punto de la circunferencia. Por lo tanto, el diámetro serían 2 radios multiplicado por pi es igual a la longitud de la circunferencia, que nosotros también en el círculo decimos perímetro del círculo. No decimos perímetro de la circunferencia. ¿Por qué no decimos perímetro de la circunferencia? Paulette, Matías, ¿por qué perímetro del círculo, pero no perímetro de la circunferencia? ¿Por qué? Bueno, ocurre que la circunferencia es una línea, así la tenemos que entender. La línea se llama circunferencia, pero círculo normalmente nos referimos a la región delimitada por la circunferencia, es decir, tanto la circunferencia como todo lo que está dentro. Todo eso sería el círculo. Entonces, cuando hablamos de perímetro, nos referimos a lo que está alrededor de algo. Pero ¿cómo vemos lo que está alrededor de una línea?
No tiene mucho sentido. Tenemos que ver lo que está alrededor de un sitio, alrededor de una región, alrededor de algo que te cubre una extensión del plano o de una superficie, cualquier superficie en realidad. A eso le llamamos perímetro. Por lo tanto, no podemos decir perímetro de la circunferencia, pero sí podemos decir perímetro del círculo. Longitud de la circunferencia, eso sí. Longitud de un círculo, no me lo imagino. Tendríamos que tomar un círculo y aplastarlo hasta que se transforme en una línea. No, pero tampoco tiene sentido. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una circunferencia y el radio es 20. El centro es O, normalmente le llamamos O al centro de origen. Y nos piden calcular el perímetro, que nosotros ya sabemos que tenemos que reemplazar el radio solamente. Entonces, el perímetro era 2 veces el radio por pi, aunque normalmente lo decimos como 2pi por r. Ese es el orden que normalmente le damos. Porque pi también representa un número y el radio es por lo general la variable que queremos reemplazar. Reemplazando nos da 40 pi. Ahora, si nosotros reemplazamos el valor de pi, nos va a dar una aproximación eh, que va a ser como, ¿cuánto sería? 123 más o menos, 124, coma algo. Pero obviamente siempre nos van a decir por cuánto tenemos que reemplazar pi o bien expresado. Bien, antes de pasar al área, quiero aprovechar ese dibujo. ¿Cómo fue que se calculó el valor de... eh, ¿cómo se calculó el valor de pi originalmente? ¿Ya? Voy a tener que sentarme por un ratito. Para calcular el valor de pi, lo que empezó a hacer la gente es que se dio cuenta que si uno tenía un cuadrado por afuera, ay, sí, ahora sí, si uno le hace un cuadrado por afuera de la circunferencia, ya ustedes tienen que imaginarse que lo que voy a hacer es un cuadrado, ¿ya? Créanme que esto es un cuadrado. Ni por más chuco que quede, estoy tratando de hacer un cuadrado por fuera de la circunferencia. Que sean tangentes al... La circunferencia tiene que ser tangente a los lados del cuadrado. Ese cuadrado va a tener mayor o menor perímetro que el de la circunferencia. ¿Qué dice esto? Mayor. Mayor. Sí, porque es más grande, ¿cierto? Está por fuera. Pero si yo hago un cuadrado por dentro, supongamos este cuadrado, hay que imaginarse que esto es un cuadrado, ¿ya? El cuadrado que está por dentro tiene mayor o menor perímetro que el del círculo, que la longitud de la circunferencia. Menor. Entonces lo que sabemos es que el perímetro de del círculo o la longitud de la circunferencia está entre esas dos figuras, ¿cierto? Y el del cuadrado es fácil de calcular, ¿verdad? Entonces, si el radio, por ejemplo, es 20, nosotros después podemos calcular cuánto es el perímetro del de afuera, que va a ser, si el radio es 20, va a ser 40, 40, 40, 40, sería 160. Y el de adentro, bueno, con algunas operaciones de teorema de Pitágoras, también lo podemos calcular. Nos va a dar algo así como, sería raíz de 2, sería 10 raíz de 2 por 4 sería 40 raíz de 2 y eso nos va a dar 40 raíz de 2 es como 80 y... Va, perdón, eso sería 44, 14 por 4, ¿cuánto es 14 por 4? 14 por 4 serían 56, 56 coma algo, ¿ya? Y ahora sabemos que el perímetro
del, del- de la circunferencia va a estar, perdón, al revés, es por el doble, esperen, eso daría, no es 10 raíz de 2 sino que es 20 raíz de 2 sería 80 raíz de 2. Uy, 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 eso da harto, 120 más o menos, algo así. Entonces, el perímetro del círculo va a estar entre 120 y 160 más o menos. Entonces, si lo dividimos por el diámetro, ya, entre 120 y 160, y dividimos cada uno por el diámetro, que era el diámetro, si el radio es 20, el diámetro es 40, entonces tendríamos 160 partido por 40, y el otro era como 120, yo en realidad no es eso, pero estoy aproximándolo, y aquí vamos a encontrar que el valor de pi está entre esos dos valores, y el valor de pi, recuerden que el valor de pi es el perímetro del círculo partido por el diámetro, perdón, diámetro, ¿ya? Entonces, este juego que estamos haciendo aquí es para mostrar cuánto vale pi. Entonces, del primero dice que vale 3, ¿ya? Aquí está entre 3. Se me va a ir borrando todo el rato. Lo voy a hacer acá. Entonces, pi está entre 3 y 4. Pero ustedes dicen, pero ahí no ganamos nada, ¿cierto? No ganamos nada con eso, ya sabíamos que estaba entre 3 y 4. Hasta al ojo lo podemos ver, que está entre 3 y 4. Entonces vamos a tener que buscar figuras que se acerquen más a la figura del círculo. Entonces aquí vamos a tener que ocupar otras figuras, pero que también podemos calcular sus áreas fácilmente, o sea, sus perímetros fácilmente. Y por ejemplo, ¿qué figuras tendríamos que ocupar? Podríamos ocupar, por ejemplo, un hexágono. Ojalá regular. Aquí no me va a quedar regular, pero usted tiene que imaginarse que este es un hexágono regular. Un hexágono regular aquí. Ya, imagínense que eso es regular. Y también uno por afuera. Uy, el más cerca. Ahí. eh, Esto va a parecer más un pentágono que un hexágono. Algo así. Un hexágono es un hexágono regular por dentro y por fuera. Este también se puede calcular, ya porque el radio aquí coincide con el diámetro, ¿ya? Y recuerden que en un hexágono regular, todos esos son, como aquí se forman triángulos equiláteros, se forman triángulos equiláteros, entonces es fácil calcular eso, ¿ya? Si vale 20 el radio, cada lado vale 20. Entonces aquí adentro, 20, 20, 20, 20, 20, 20 por 6, ese sí que nos da 120, ¿ya? Ese nos da 120 y por fuera nos va a dar, bueno, ahí habría que hacer el cálculo del apotema, es 20, eso significaría que 20 es igual a el lado es a partido 2 raíz de 3. Entonces, si hacemos este cálculo, nos va a dar que ese nos va a quedar raíz de 3 partido raíz de 3, es decir, 60, 120 partido 2 por raíz de 3. Y ahí este nos da un valor bastante más cercano, ¿ya? Eso nos va a dar como, no sé, 60 raíz de 3 sería, ¿está bien o no? A ver, por 2 40. Ah, no, es por dos y por 3. Tengo que multiplicar por 2 y multiplicar por 3. Por 2 por 3 120. Ya, ahí eh, partido por 3 sería. Ay, me perdí. Saqué mal la cuenta, parece. Bueno, la cosa es que sea multiplicar, vamos a encontrar el valor de A
y nos va a dar algo así como 140, por ahí cerca. Entonces de ahí, de a poquito nos vamos a ir acercando al valor que buscamos, pero para poder acercarnos más, fíjense que todavía ni siquiera alcanzamos un buen decimal. Entonces, para alcanzarlo más, tendríamos que hacer figuras con mayor cantidad de lados. ¿Ya? Esto es un trabajo, pero muy, muy, muy tedioso, molesto. Tendríamos que volver a acercarnos y acercarnos más todavía a la figura de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos ahora con mayor cantidad de lados, ya pues, esta cosa no quiere tomarme. Ahora sí. Despierta, por favor, computador. Ahí está. Si lo hacemos con más lados, por ejemplo, ya vamos a hacerlo con 18 lados. Supongamos que le hacemos 18 lados. Un lado, dos lados, tres lados, uy, cuatro lados, cinco lados, seis lados, siete lados, ocho lados, nueve lados, 10 lados, 11 lados, 12 lados, 13 lados, 14 lados, 15 lados, 16 lados, 17 lados y 18 lados. Helados, dije al final. Ya, si lo hacemos con 18 lados, se parece harto más, ¿cierto? Y si hacemos los mismos helados afuera, nos va a quedar una figura, fíjense que nos quedan, bueno, aquí imagínense que estos son 18 lados, ¿ya? O helados, cualquiera de los dos. Ahí, el más cerca, algo así. Imagínense que estoy haciendo 18 lados, 18 lados. Los helados del Jorgen Fruits, o como se pronuncia. Bueno, nos van a quedar dos figuras muy parecidas. A ver si puedo jugar aquí algo. Hoy no me deja jugar aquí. Ya no me dejó. Y si ocupo esto, funciona, ¿no? ¿Para ustedes igual? Oh, sí funciona. Ya, esos son 18 lados. Imagínense que hay 18 lados, no hay un montón de redes feas. Pero las líneas se acercan mucho a la circunferencia. Créanme que a lo más vamos a ganar un decimal. A lo más, a lo más, con suerte. Uno nos va a dar, por ejemplo, 3,1 y el otro nos va a decir 3,2 máximo. Para poder encontrar más decimales, eh, Arquímedes, hola, para poder encontrar más decimales, Arquímedes lo que hizo fue aumentar la cantidad de lados a una cantidad pero demasiado grande. Arquímedes hizo 96 lados. Una locura. Eso fue una locura. Y después, imagínense, eh, por el teorema de Pitágoras y algunas otras propiedades que él encontró, encontrar la longitud de cada uno de los segmentos que se forman en el lado, de los 96 lados, hacer la multiplicación, después hacer las divisiones. Estuvo días, es más, estuvo años en eso, tratando de buscar mayor cantidad de decimales de pi, para encontrar un decimal y casi pensando en el segundo decimal. No más que eso, para siquiera preguntarse por cuál era el segundo decimal exacto. Le da un 3,12, me acuerdo, y el otro era un 3,15. Entonces él dijo, bueno, pi está entre estos dos valores, pero todavía no podía saber exactamente cuál. Y después siguió otra gente con polígonos de 200 lados, 300 lados, haciendo ese mismo trabajo. Un tipo lo hizo, creo que eran como de 2000 lados. Hizo un polígono alrededor de la circunferencia de 2000 lados. Y con eso encontró como tres decimales de pi.
No más que eso. Una locura, ¿cierto? Hasta que apareció otro tipo y dijo, si lo siguen haciendo así, van a demorar toda la vida en hacerlo, en encontrar más decimales. Así que Newton, entre todos los aportes que hizo, descubrió una forma para poder encontrar el valor de pi con muchos decimales en mucho menos tiempo. Los otros demoraban meses en hacer algunos cálculos para encontrar un decimal más, mientras que Newton bueno, igual la pensó harto, pero después de pensarlo harto, después lo pudo hacer en, no sé, pues en 2 horas encontraba 8 decimales. Imagínense, 8 decimales de pi parecía mágico, porque 8 decimales de pi en un par de horas, mientras que los otros pasaban toda su vida para encontrar 3 decimales de pi. Y lo terrible para los demás es que después de 2 horas más podía encontrar 8 decimales más de pi. Ah, no, el otro ya se rindieron. Así que ahora pi, por eso se conoce con hartos decimales. Es una fórmula. Ya no se hace geométricamente, porque si lo hacían geométricamente demoraban mucho. Hubieran tenido que hacer polígonos de millones de lados para poder acercarse al valor de pi. Y para poder decir que pi está entre dos valores nomás. Para eso. Bien, muy bonito esto. Ahora sí, ¿y el área? ¿Cómo hacemos el área? Bueno, hay que imaginarse que para hacer el área, nosotros podríamos hacer, en realidad estos son la misma idea de antes, pero esto debería formarse en realidad con triangulitos, ¿ya? Y el problema de esto es que nos va a quedar esa línea por fuera que no la vamos a poder, o sea, ese sector por fuerita que no lo vamos a poder calcular, ¿cierto? Entonces la figura nos quedaría en realidad como eso. Si vamos ordenando un triángulo, tenemos aquí 8 triángulos, ¿o no? No. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, estamos bien. 8 triángulos. Tenemos 8 triángulos que los podemos ordenar y va a quedar algo así muy parecido a un romboide, ¿cierto? Pero con esas curvas arriba y abajo. Eso no es un romboide. Pero el asunto es que si nosotros achicamos más esos triangulitos, la figura cada vez va a parecer más a un romboide. Y si lo hacemos más finito y más finito y más finito, digamos 1 millón de esos triangulitos, ahí sí que va a aparecer una línea, ¿cierto? Y es más, cada vez esta línea que se nota que es oblicua, cada vez esa línea va a ser más recta. Entonces lo que vamos a imaginar es que vamos a ser infinitos, ¿ya? No 1000, no 1 millón, sino que infinitos. Infinito, un número que no lo podemos representar, no lo podemos escribir. Entonces, si llegamos a eso, lo que vamos a encontrar es que se va a formar finalmente una cosa así, ¿cierto? Ahí está llenito, ¿verdad? Está llenito de triángulos. Ustedes lo ven que está pintado. No, 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 no está pintado. Tiene infinitos triangulitos. Bueno, en realidad cada triangulito en realidad va a ser como una línea. Pero la gracia de esa línea es que ahora nosotros vamos a poder ordenar todos esos infinitos triangulitos en la misma figura que estábamos haciendo antes, ¿se acuerdan? Y miren lo que va a quedar. Un rectángulo. Y ahora, ese rectángulo, ¿recuerdan que nosotros habíamos visto que lo que queríamos hacer siempre era tomar una figura y llevarla a la figura primera que nosotros le pudimos calcular su área? Y esa figura era un rectángulo. Ahora lo que estamos haciendo, con un poquito más de creatividad y más imaginación, porque, o sea, físicamente uno no lo va a poder hacer. Geométricamente, así, hacer el dibujo y... No, es imposible. Ahí hay infinito. ¿Cómo hacemos un infinito? No, pues no podemos. Pero sí podemos llevarlo a la imaginación, abstraernos de la realidad y encontrar aquí que el círculo tiene la misma área que lo que tendría este rectángulo. Este rectángulo fue formado por los triangulitos que nosotros hicimos del círculo, ¿cierto? Entonces, miren, si los círculos, perdón, si el círculo lo dividíamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 triangulitos, si lo dividimos en 16 triangulitos, 8 triangulitos quedan hacia abajo y 8 triangulitos quedan hacia arriba, ¿verdad? Eso significa que la mitad
de la circunferencia, esta mitad de la circunferencia es la que está aquí arriba, ¿cierto? Y la otra mitad está acá abajo. Entonces, ¿cuánto tenemos arriba y cuánto tenemos abajo? ¿Cuánto hay arriba? Si el perímetro del círculo o la longitud de la circunferencia es 2pi por r, ¿cuánto tenemos arriba? La mitad de eso, ¿verdad? ¿Cuánto sería la mitad? 2pi por r partido por 2, eso es pi por r. Entonces arriba tenemos pi por r y abajo también tenemos pi por r. ¿Cuánto mide eso? De ahí hasta acá, ¿cuánto es? Un radio, muy bien, porque recuerden que sacamos del círculo, sacamos esos triangulitos, ¿cierto? Entonces es un radio, pero cuando nosotros lo hacemos infinitos, se van a mantener las formas, solo que ahora la figura que se forma es un rectángulo. ¿Cuánto mide lo de arriba? O el ancho, ¿cuánto mide el ancho? Digamos la base, ¿cuánto mide la base y la altura de estos? La base mide pi por r y la altura mide r. Y ahora tenemos que sacar el área del rectángulo. ¿Cómo sacamos el área del rectángulo? Base por altura. ¿Y cuánto era la base? La base es pi por r y la altura era r. Por lo tanto, si nosotros hacemos la multiplicación, nos queda pi por r, que es la base, por la altura que es r, y eso nos da pi por r cuadrado. Entonces, el área del círculo es pi por r cuadrado. ¿Ya? Y otra vez, no fue magia, pero sin mucha creatividad. Yo creo que mucho más que transformar el triángulo en un rectángulo, y mucho más que transformar el trapecio en un rectángulo, porque eso por lo menos podríamos trabajarlo, lo podríamos hacer físicamente. Pero esto en la realidad no se puede hacer. Pero en la imaginación sí se puede hacer y resulta bastante bien. Así que ahora podemos calcular el área de esto. Si tenemos la misma circunferencia de centro O y de radio 20, podemos calcular ahora su área a través de la fórmula del área del círculo, que es pi por r cuadrado. Y eso nos queda pi por 20 al cuadrado, y hacemos después la multiplicación, ¿cierto? El 20 por 20, 400, así que nos queda 400 pi, y como estamos hablando de centímetros, centímetros cuadrados. Recuerden que la unidad de medida también queda al cuadrado, a menos que hablemos de hectáreas. Hectárea ya habla de área, por eso se llama hectárea. ¿Se habían dado cuenta, cierto? ¿Qué es hect? Hect es 100. Por lo tanto, hectárea es un área de 100, o es como un cuadrado de 100 por 100, 100 metros en este caso. ¿Ya? Una hectárea es un cuadrado de 100 metros por lado. Bien, ¿qué tal si tenemos que calcular un sector circular? Nosotros sabemos que el círculo es pi por r cuadrado, pero pi por r cuadrado son del círculo completo. Es decir, tenemos un círculo completo que tiene 360 grados y queremos saber cuánto mide un pedacito de ese círculo. Es como una rebanada de la torta. Le vamos a dejar acá abajo esta cosa que está molestando ahí arriba. Ya queremos sacar una rebanada de esa torta, y para sacar esa rebanada de la torta lo que vamos a hacer es una proporción. Nada más que eso. Hacemos la proporción. Si para 360 grados el área es pi por r cuadrado, entonces para el ángulo alfa, eso es el sector circular, y vamos a calcular el área del sector circular. ¿Cómo lo hacemos?
El que está cruzado al área queda dividiendo y los otros dos quedan multiplicándose. Ese y ese se quedan multiplicando. Entonces nos va a quedar área del sector circular es igual a pi por r cuadrado por alfa, y eso dividido en 360 grados. Y eso es todo. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el área del sector circular para la circunferencia o el círculo que tiene 20 centímetros y de radio, y el ángulo es de 72 grados. Entonces recordamos la fórmula, aunque no se la sepan, la pueden calcular. Va a ser, recuerden que va a ser siempre el pi por r cuadrado, ese es el área del círculo. Entonces, si quieren sacar de una parte de él, lo que tienen que hacer es la parte partido por el todo. ¿Ya? Entonces, eso nos va a quedar el área del sector circular es igual a pi por r cuadrado por alfa, y eso dividido en 360 grados. Reemplazamos el valor de ¿qué? Del radio y del ángulo. Esos dos valores los tenemos. Entonces nos va a quedar ahí 20 al cuadrado por 72 y todo eso dividido en 360 grados. Hacemos la simplificación. El 360 y el 72, recuerden que el 72 es el doble de 36, así que si hacemos la división nos va a quedar 5, el 360 queda en 5, el 72 queda en 1, y bueno, como tenemos ahí un 400, podemos simplificar también o hacer la división. 400 dividido 5, eso es 80. Para dividir en 5 multiplicamos por 2, dividimos por 10. 80 pi centímetros cuadrados. ¿Qué les parece? ¿Sí? Facilísimo, ¿verdad? No. Y si queremos sacar el perímetro de eso, si quisiéramos sacar ese perímetro, y el perímetro de esto, ¿cómo sería? El perímetro, por ejemplo, de este sector circular. El perímetro de ese sector circular, ¿cómo se calcula? ¿Cuál sería el perímetro? Hola, Carmen. ¿Cómo se saca el perímetro del sector circular? Bueno, el perímetro de una figura siempre va a ser todo lo que la limita con el plano. Todo lo que la limita, todo lo que está alrededor, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, aquí voy a hacer en color verdecito. Va a ser todo esto, miren. Desde el centro, ya, va a ser esa línea de allá, es decir, los dos radios que son lo que lo están limitando con el plano, todos sus límites. Y también esta parte de acá. Todo eso. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el perímetro del... Ahí, ahí sí. Perímetro del sector circular. Perímetro del... ¿Qué onda esta cosa está? Ya está dando jugo. Ahí sí. Del sector circular. Perímetro del sector circular. ¿Qué va a ser? Va a ser el radio dos veces el radio, más esta parte de la circunferencia que corresponde a la longitud de la circunferencia, ¿ya? Corresponde a la longitud de la circunferencia, pero en esta parte nomás, en los 72 grados. Y si tenemos solo 72 grados, entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Entonces, tenemos aquí el ángulo, aquí ángulo, el ángulo y el, bueno, aquí lo voy a colocar perímetro, no. ¿Cómo le colocamos aquí? Le vamos a colocar longitud. Longitud
arco. Ahí. Entonces, si tenemos 360 grados, nosotros ya sabemos que es la circunferencia completa y es 2pi por r. Eso es el perímetro completo, ¿cierto? Pero si son 72 grados, ¿cómo se calcula? Este es el valor que desconocemos, ¿cierto? El perímetro del sector circular, el que desconocemos, y eso nos va a quedar lo mismo que antes, 2pi por r por 72 dividido 360. Ya sería 2pi por r, y aquí le voy a colocar la expresión, ya por el ángulo partido por los 360 grados. Delante, aquí en vez de 2pi por r, decía pi por r cuadrado, que es el área del círculo. Ahora es el perímetro, pero es la misma fórmula. Y a esto le tenemos que agregar el 2r, que es el radio de los laditos de ese sector circular. Bueno, y ahora reemplazamos y calculamos. 2r sería, lo voy a anotar abajito mejor, porque al lado no me va a alcanzar. 2r sería 2 por 20 centímetros más 2pi por r por alfa partido por 360 grados. Recuerden que alfa era 72, así que nos va a quedar 2pi por r, que es 20, por 72, y dividido eso en 360 grados. Hacemos esta división, que nos va a quedar el 5 abajo, y podemos simplificar acá también, el 5 con el 20, el 5 queda en 1, el 20 queda en 4. Así que finalmente nos va a quedar 2 por 20, 40, más 2 por 4, 8 pi, y esto está en centímetros. Eso, centímetros. En centímetros nos queda. ¿Ya? Entonces, ¿qué no nos tiene que olvidar? ¿Cómo encontramos esa fórmula? Ahora se la pueden aprender, no hay problema con eso, se la pueden aprender, pero a veces pienso yo que es más fácil, si uno, bueno, si tienen miedo de aprenderse tantas cosas de memoria, dependiendo cuánto les cueste, se puede generar. Ya sabemos cómo generar esas fórmulas, así que podemos calcularlas. Y el perímetro, recuerden que siempre tiene que contener también no solo el arco de la circunferencia, sino que también los radios. En algunas ocasiones, entre la alternativa aparece solamente el arco, pero también tenemos que aumentarle el radio. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa de unos 3 o 4 minutos. A las 10:20 regresamos. ¿Ya? A las 10:20 regresamos. Regresamos a las 10:20. Bien. Teorema de Tales. Había detenido la grabación y se me olvidó activarla de nuevo. Ya. Dice, si las líneas rojas son paralelas, ¿existe alguna relación entre los segmentos generados? ¿Qué segmentos? Ojo, no los de las paralelas, sino que los segmentos de las líneas negras, las que no son paralelas. ¿Existe alguna relación entre ellos? Y bueno, yo prefiero cambiar la pregunta, porque, bueno, esta pregunta me la hice yo en otro momento. Me la hice yo en otro momento. Creo que fue en sexto o séptimo, tuvimos un problema. Bueno, yo tuve un problema. Mi problema fue que no tenía regla y había que ocupar regla para medir. Y bueno, lo que hice en esa oportunidad fue ocupar la cuadrícula del cuaderno.
pero el problema era que la cuadrícula del cuaderno tiene solo 7 milímetros. Y como tiene 7 milímetros, no era el centímetro exacto. Entonces lo que yo hice fue en la misma cuadrícula, más o menos aproximando con la tabla del 7. Yo sé que 7 por 7, 49. Así que en los 7 cuadraditos yo tenía casi 5 centímetros, 49 milímetros tenía. Y ahí fui marcando algunas, aproximando después los 14 milímetros, que estaba poquito menos de la mitad del segundo. Eh, perdón, los 10 milímetros, poquito antes de la mitad del segundo. Y así fui haciendo las líneas donde correspondía de los centímetros. Por ejemplo, si esa fuera la cuadrícula, yo anoté, esto fue la primera vez, ya aquí estaría el centímetro, por aquí estaría el centímetro, los 2 centímetros son 21 milímetros, perdón, 21 milímetros son 3 cuadraditos, por 3 por 7, 21, entonces el centímetro estaba poquito antes, en los 2 centímetros, los 3 centímetros, como aquí le aumenté 7 milímetros, me faltarían 2 más, por ahí más o menos iba a estar, y así fui marcando los centímetros, con harta paciencia. Eso hice la primera vez, pero en una segunda oportunidad ya habíamos visto teorema de Pitágoras, entonces yo lo hice distinto. Supongamos que aquí está la primera línea de referencia. Yo lo que hice la primera vez fue doblar el papel nomás y dejarlo durito, pero esta segunda vez traté de ocupar algo un poquito superior, entonces saqué una cuenta. Después me di cuenta que mejor hubiera hecho lo mismo que antes, pero traté de resolver el problema de otra forma. Y fue que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí están los 10. Ya, aquí están los 10. 10 cuadraditos, pero son de 7 milímetros. El asunto es que yo saqué una cuenta y, bueno, ahora ya no me acuerdo bien cuánto era, pero calculé que, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 le vamos a colocar, o 5, ya, coloquémosle 5 nomás. Por aquí más o menos, si yo hacía una línea desde allá hasta acá, algo así, iba a encontrar que cada vez que se intersectara con las líneas de la cuadrícula, iba a tener 1 centímetro. En todas esas intersecciones con líneas verticales, iba a tener 1 centímetro. Eso fue una aproximación que yo saqué. Y en realidad me equivoqué por muy poco. Bueno, eso fue mi invento para salir de ese empacho en esa oportunidad. Ese problema, digamos que lo resolví. Ahora, cuando ya fui más grande, vimos teorema de Tales y también vimos, bueno, después en la universidad vimos otras cosas más profundas de geometría y me di cuenta de que esta solución era, yo me creía genio en ese tiempo, había inventado una regla, sin regla, pero en realidad era muy antiguo y ahí vimos las propiedades que tienen estos. Y resulta que lo que yo entendí ahí es que si tenemos estas rectas son paralelas, puedo hacer varias rectas paralelas y me van a ir separando en distintas partes esta línea que yo hice. Pero además, que si yo, por ejemplo, dejo aquí, partiendo de aquí, hago aquí en la tercera línea, y acá, por ejemplo, dejo pasar 1, 2, 3, 4, 5, además están en la misma proporción. Fíjense que esto de aquí, dividido esto de acá, va a dar lo mismo que si yo hago esa división, eso dividido por esto de acá. Se forma, estos segmentos ya son proporcionales. Ya, y eso fue lo que en realidad nos dice el teorema de Tales. Hay una proporcionalidad entre eso. Yo nunca
por mí mismo nunca descubrí eso. Así que sí que Tales hizo un descubrimiento bastante bueno. ¿Ya? Entonces, el trabajo que hacemos es con a través del teorema de Tales, son las rectas que son cortadas por paralelas. Rectas que son cortadas por paralelas. Y se van a generar segmentos proporcionales. ¿Qué proporción? Más preciso, AB partido BC, es decir, este pedacito de aquí, ese pedacito dividido el pedacito de acá, y lo que hacemos en un lado lo hacemos también en el otro lado. Es igual al pedacito de acá dividido el pedacito de acá. Eso es teorema de Tales. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un problema como este, y ese 40 se supone que va ahí, ya lo que vamos a hacer es establecer alguna relación con esos números. Entonces, podemos seguir el mismo orden de antes, sería 40 partido 100, 32 partido X, o bueno, cualquier otro orden, pero siempre y cuando mantengamos el mismo orden de un lado y del otro lado. Por ejemplo, podemos tomar el de abajo primero y dividido el de arriba, y es más, puedo tomar el lado derecho primero, la X dividido 32, y va a ser igual al 100 dividido 40, y me va a dar el mismo resultado. X partido 32 es igual a 100 partido por 40. Así para allá. Si yo quiero resolver esto, lo que tengo que hacer es llevar el 32 para la derecha y me va a quedar que X es igual a 100 por 32 partido por 40. Hago las simplificaciones respectivas y eso me va a quedar 8 por 10, 80. X vale 80. ¿Ven? Aquí lo hicieron de otra manera. No es la misma que hicimos nosotros, pero el resultado va a ser el mismo. La cosa es despejar X y resulta lo mismo. X vale 80. En otras ocasiones, esto está un poquito escondido. Hay que agregar aquí la información previa que AB es paralela. Lo pueden decir de distintas maneras. Por ejemplo, aquí les pueden decir que aquí todos tienen ángulo de 90 grados, por dar un ejemplo. O que los ángulos aquí son los mismos. Todos estos ángulos son los mismos. ¿Ya? Nos pueden decir eso o podemos sacar esa cuenta por el ángulo que nos den aquí adentro. Bueno, el asunto es que si estas tres son paralelas, AB paralela a EF y esta paralela a DC, entonces vamos a poder generar el teorema de Tales, que nos dice que, recuerden, lo que hacemos por un lado, lo hacemos también por el otro. ¿Cuáles son los lados en este momento? Ya no son las paralelas, las no paralelas, recuerden, no paralelas, serían los que se forman con el segmento de arriba y el segmento de abajo. Así que nos va a quedar, por ejemplo, si tomamos 10 partido x más 6 es igual a 6 partido por x. Y ahora resolvemos. En estos casos, lo que nos conviene hacer es eliminar los denominadores. Para eliminar los denominadores, amplificamos o bien tomamos el valor que está abajo y lo llevamos multiplicando arriba. Pero obviamente al otro lado del signo es igual. Y nos va a quedar 10x es igual a 6x más 36. Y eso nos da que 4x es igual a 36, porque las 6, recuerden, esas 6 pasan restando al otro lado, nos queda 4x es igual a 36. Hacemos la división, 4 queda dividiendo el 36 y nos da x es igual a 9. Bien, observación. En esta observación, recordemos que las relaciones que nosotros establecemos son con las líneas no paralelas. ¿Y qué pasa con las líneas paralelas, con los segmentos que se forman de las líneas paralelas? No podemos hacer nada, nada de nada. ¿Ya? Entonces, B segunda, C segunda, es decir, el segmento entre paralelas, el segmento entre las paralelas de acá, el segmento entre las paralelas de acá, no entran en este juego, en este caso. Sin embargo, vamos a variarlo un poquito más, muy poquito más. Vamos a hacer que estas dos rectas se juntan de modo que forman un triángulo. Hay un vértice arriba. Ahora, ese vértice es importantísimo, porque ahora sí que podemos establecer estas relaciones que nosotros estábamos esperando hacer. Y podemos ocupar, por ejemplo, dos lados de cada uno de los triángulos, porque vamos a encontrar triángulos semejantes. Ese ángulo de ahí, ese ángulo de ahí, ese ángulo de ahí, son todos ángulos
congruentes. Y por el otro lado también encontramos ángulos congruentes, que yo voy a marcar de verde. Ese ángulo y ese ángulo son congruentes porque son correspondientes, ángulos correspondientes. Así que voy a poder establecer relaciones de dos lados de triángulos, cualquier par de lados de triángulos. Por ejemplo, puedo irme por el lado izquierdo y el lado que está abajo. S dividido S, ahí formé una razón, va a ser igual a S dividido S, y va a ser igual a, siempre por el lado del triángulo, pensando en los triángulos, el triángulo grande, el lado del triángulo grande por la base del triángulo grande, dividido, perdón. ¿Ya? Hacemos el lado izquierdo dividido el de abajo, lado izquierdo del triángulo dividido el de abajo del triángulo mediano, y del triángulo grande lo mismo. El lado izquierdo del triángulo grande dividido el lado basal del triángulo grande, ¿ya? Y se nos forma esa proporción. Pero por supuesto que lo puedo hacer con cualquier par de lados. Por ejemplo, también puedo hacer el lado derecho con el de abajo. S dividido S es igual a S dividido S y es igual a S dividido S. Cualquiera de esas relaciones las puedo hacer. Muy bien. Eso es teorema de Tales. Ya nos veremos en lo que viene. Una pequeña pausa y volvemos. Grabación. Bien. Amos volvió. Se está transmitiendo, a ver si se comparte. Vamos a cambiar cámara. Adiós. Hola. Estamos bien. Teorema de Euclides. ¿Va? Ahí. ¿Qué es el teorema de Euclides? Bien. El teorema de Euclides es en realidad una aplicación, de la semejanza de triángulos. Y la semejanza de triángulos tiene criterios prácticamente los mismos de la congruencia de triángulos. Solo que en vez de establecer... A ver, primero, ¿qué es la semejanza de triángulos? Los triángulos semejantes son los que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y el otro día nosotros hablamos que lo que nos da la forma del triángulo son sus ángulos. Eso nos da la forma del triángulo, sus ángulos. Por lo tanto, como tenemos que los ángulos tienen que ser congruentes, o sea, los ángulos de un triángulo respecto de los ángulos de otro triángulo tienen que ser congruentes, los tres. Pero obviamente que si el tercer lado lo podemos calcular como 180 menos los otros dos, basta con que dos ángulos sean congruentes desde un triángulo al otro triángulo y ya vamos a ver que tienen la misma forma. No nos importa su tamaño, excepto por que queremos saber lo que se llama razón de semejanza. ¿Qué va a ser la razón de semejanza? Va a ser un número por el cual tenemos que... a ver. Vamos a volver atrás mejor. Porque esto lo vimos, pero quiero que... Esto fue lo que vimos el martes. Ahora sí. No lo habíamos terminado de ver, por eso mejor volvemos. La semejanza, la razón de semejanza va a ser un número por el cual tengo que multiplicar la medida de un lado para que me dé el otro lado. Por ejemplo, si el primer triángulo vale 10, este de acá va a ser algún número por 10. ¿Qué número? Bueno, la razón de semejanza, que puede ser, por ejemplo, 2. 2 por 10. Si el de abajo mide 8, entonces el de acá abajo va a ser 2 por 8.
Y si este de acá vale 9, entonces este de acá va a ser 2 por 9. Y la razón de semejanza en este caso sería 2. ¿Ya? Eso sería la razón de semejanza. Pero, además de eso, tenemos que ver algo. Y es que no solo las líneas principales del triángulo van a estar en esa relación, en esa razón, sino que también las líneas secundarias, los elementos secundarios del triángulo. ¿Cuáles eran los elementos secundarios del triángulo? ¿Se acuerdan de algunos? Elementos secundarios: altura, transversal de gravedad, simetral o mediatriz, mediana, bisectriz. Esos son los elementos secundarios del triángulo. Cada uno de ellos tiene sus propiedades. Bien, importante establecer siempre la relación que hay entre los triángulos y tienen que darse en el orden establecido por esa marquita que está ahí. El triángulo ABC dice que es semejante, es el símbolo de semejanza, es como la cosita de la ñ, la que lleva arriba la n, para que se transforme en ñ, eso es de semejante. PQR, es decir, que el ángulo que está en A es el mismo ángulo que está en P, el ángulo que está en B es el mismo ángulo que está en Q, y el ángulo que está en C tiene que ser el mismo ángulo que está en R. Esa es la gracia, por eso el orden. Si no estuviera ese orden, entonces no podríamos saber cuál es de qué manera está dado vuelta el triángulo, porque los triángulos no siempre van a estar ordenaditos así, sino que a veces van a estar todos desordenados. Va a haber un triángulo por aquí y el otro triángulo por allá, en una forma nada que ver. Entonces, para poder saber que tenemos triángulos semejantes, tienen que decirnos el orden en el que son semejantes. Bueno, y ahí está. Si un lado vale A, el otro lado vale K por A, el lado del otro triángulo. Y así, si el otro vale B, entonces el otro es KB y el otro vale C, entonces KC en el otro triángulo. ¿Qué propiedades se mantienen? ¿Qué otras propiedades no se mantienen? ¿Cómo es la relación que hay entre ellos? Bueno, ustedes ven que ahí los perritos son uno la mitad del otro más o menos, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, la altura, digamos que tiene la misma forma, pero se nota que uno es más o menos el doble del otro. El largo también, el largo de uno va a ser el doble del otro. Y si nosotros establecemos cualquier medida, la que queramos, por ejemplo, si queremos ver el tamaño de la oreja, perdón por esos detalles tan locos, pero si queremos ver el tamaño de la oreja, por ejemplo, el tamaño de esa oreja, ese tamaño va a ser el doble del tamaño de esta oreja de acá. Todas las medidas que son lineales se mantienen en la misma razón. ¿Ya? Todas las medidas que son lineales, las que yo puedo medir así, el largo con una wincha, por ejemplo. ¿Ya? Un flexómetro, o cinta métrica. El largo de la pata, el largo de la pierna, la anchura del abdomen. Es más, si yo quisiera, si fueran perros reales esos, le podría dar la vuelta por el tórax a uno y la vuelta por el tórax a otro, y uno sería una circunferencia, si se le pudiera llamar a eso, sería el doble del otro, porque son medidas lineales. Todo lo que sea medidas lineales, entonces, independiente si la línea es recta o curva, todo eso se va a mantener en la misma razón. Uno va a ser, si el tamaño es el doble del otro, el doble, y listo. Pero ojo, si tuviéramos que ver el área que están ocupando, por ejemplo, la sombra de ellos, si eso fuera una sombra proyectada en alguna parte, la sombra de ellos no va a estar en la razón 1:2. No, no va a ser esa razón. ¿Saben qué razón van a tener? Independiente de la forma. Si las medidas lineales están en razón. A ver.
Yo lo voy a anotar aquí. Así mismo, medidas lineales. ¿Me entienden cuando le hablo de medidas lineales, cierto? Yo estoy ocupando una palabra que se ve ya en matemática de álgebra lineal. Lineal se refiere a lo que está como con exponente 1. Por ejemplo, si fueran centímetros, se dice centímetro nomás. Pero cuando hablamos de área, hablamos de centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces estoy hablando de medidas lineales y ahora voy a hablar de medidas cuadradas, ¿ya? Para hablar de áreas, ¿ya? Entonces, para medidas lineales, si la razón es 1 es a 2, las medidas cuadradas va a ser 1 es a 2, pero todo esto al cuadrado. Es decir, va a ser 1 es a 4. Esa va a ser la relación que hay. El 1 al cuadrado, 1. El 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto, si el área del primero, supongamos que el área del primero son 5 centímetros cuadrados, supongamos que eso es la medida del primero, 5 centímetros al cuadrado, el área del segundo, ¿cuánto va a ser? El área de la sombra proyectada va a ser, ¿cuánto sería? 20. Muy bien. Las sombras ya no van a estar en la razón 1 es a 2, sino que 1 es a 4. 20 centímetros cuadrados. Lo que tenga que ver con área es el cuadrado de la razón. En esa razón van a estar, en los cuadrados. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a las propiedades. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Ese no necesariamente significa que pudieran tener el mismo tamaño. De hecho, yo recuerdo un ejercicio donde aparecía una semejanza que en realidad era congruencia, porque la congruencia es un caso especial de semejanza, cuando los tamaños son los mismos. Dos polígonos regulares de igual cantidad de lados siempre son semejantes, porque son regulares, es decir, todos los ángulos son de la misma medida. Por lo tanto, si tienen otro polígono con la misma cantidad de lados, los ángulos son de la misma medida, por lo tanto tiene la misma forma. Un hexágono regular siempre es hexágono regular sin importar el tamaño, tiene la misma forma que cualquier otro hexágono regular. Lo mismo para los pentágonos, lo mismo para los cuadriláteros regulares. ¿Cuáles son los cuadriláteros regulares? El cuadrado sería un cuadrilátero regular. 4 lados que tienen 4 ángulos congruentes, pero también los 4 lados son congruentes. ¿Ya? Ese es el cuadrilátero regular. Y el polígono de 3 lados regular, ¿cuál sería? Polígono de 3 lados regular. O polígono regular de 3 lados, suena mejor. ¿Cuál sería el polígono regular de 3 lados? El triángulo equilátero, correcto. Tiene sus 3 lados congruentes y sus 3 ángulos también congruentes. Bien. ¿Y qué más? Bueno, después dice, la congruencia es un caso particular de la semejanza, eso lo habíamos dicho, y las circunferencias son siempre semejantes entre sí. Ahora, yo quiero que cuando ustedes piensen en la circunferencia, todo esto, lo que habíamos visto en la clase anterior, la gracia de pensar en las circunferencias es pensarla como un polígono de infinitos lados. Si ustedes lo piensan así, como un polígono que tiene una infinidad de lados, en realidad son infinitos, ustedes no lo podrían contar, pero si lo piensan de esa manera, van a poder establecer mejores relaciones con la circunferencia. ¿Sí? ¿Tienen infinitas simetrales? Infinitos ejes de simetría, para ser un poco más preciso. Porque simetrales normalmente se establecen, dado un segmento, se puede encontrar su simetral, que pasaría por su punto medio y sería perpendicular. ¿Ya? Entonces, antes de decir simetrales, tendrías que tener diámetros. Tienes infinitos diámetros de la circunferencia y cada diámetro sería un eje de simetría. Así que la simetral también sería otro eje de simetría, otro diámetro de hecho, porque pasa por el centro.
¿Ya? Así que sí, tiene infinitos ejes de simetría el círculo. El círculo o la circunferencia, cualquiera de los dos está bien dicho, que tiene infinitos ejes de simetría. La línea o la región delimitada por esa línea. Bien. Criterio 1 de los triángulos, de la semejanza de triángulos. Aquí esta cosa no quiere funcionar bien. Ahí sí. Ángulo, ángulo. Es decir, basta con que dos ángulos sean congruentes para saber que los dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Si los ángulos, si nosotros los agrandamos, ¿cierto? Y los mandamos sobre el otro, hola, eso se llaman ángulos o elementos en general, tanto los lados como los ángulos, como los vértices, como la altura, como las transversales de gravedad, como las medianas, como las mediatrices o simetrales y como las bisectrices. Si nosotros hacemos que de un triángulo agrandándolo y quede exactamente sobre el otro, cada uno de esos lados que van a irse correspondiendo, los ángulos que se vayan correspondiendo, las líneas que se vayan correspondiendo, los puntos que se vayan correspondiendo, se llaman elementos homólogos. Homólogos. Así se llaman, elementos homólogos. No necesariamente son iguales o congruentes, pero sí sabemos que son homólogos. Por ejemplo, los lados no son congruentes en esos dos triángulos, pero sí van a ser elementos homólogos. Por ejemplo, el que está justo entre los ángulos alfa y beta, el lado AB y el lado PQ serían elementos homólogos, lados homólogos en este caso. Bueno, y eso ya podría establecer la semejanza de esos dos triángulos. ¿Y por qué? Bueno, porque el tercer ángulo, si tenemos un tercer ángulo, el ángulo que está arriba, ¿cierto? Lo podemos calcular nomás. Y vamos a ver que van a ser congruentes también, los dos ángulos de arriba. Bien, y de aquí vamos a irnos al teorema de Tales. Eso es teorema de Tales. Esos dos triángulos son triángulos semejantes. Cuando se establece cualquier paralela a la base o a cualquier lado del triángulo, ¿ya? Cualquier paralela a un lado del triángulo va a establecer triángulos semejantes. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo. Este ángulo de aquí va a ser correspondiente con el ángulo de acá. Y el ángulo de acá va a ser correspondiente con el ángulo de acá. Porque, bueno, y esos son ángulos entre paralelas y consideramos los lados AC y BC como transversales o secantes a esas paralelas. Así que los triángulos son semejantes. Bien, ¿y qué pasa si formamos un triángulo de esa manera? Esta es famosa, se ve muchas veces. Se ve muchas veces esta gracia. Ocurre que, como el ángulo alfa, fíjense que el triángulo ABC tiene el ángulo alfa y el triangulito que se formó CDE también tiene alfa. Ahí está el ángulo alfa y aquí está el ángulo alfa. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? ¿Dónde está el otro ángulo? Porque se supone que tienen que tener dos ángulos congruentes. ¿Cuál es el otro ángulo congruente? Porque ahí tenemos que es uno congruente y el otro, ¿cuál es? El de arriba. ¿Por qué? Porque es el mismo ángulo. Muy bien. Como el de arriba es el mismo ángulo, fíjense que el ángulo en C es tanto un ángulo del triángulo ABC como del triángulo EDC. Ahora, ¿cuál sería la semejanza? ¿En qué orden? Tenemos que establecer la semejanza. Recuerden, si hacemos triángulo ABC, así, ABC, en ese orden, es decir, el ángulo alfa, el que no está marcado y el ángulo que tiene las dos rayitas. ¿Ya? Y para el otro triángulo tenemos que hacer el mismo orden. El ángulo que tiene alfa, ¿cuál es? En el otro triángulo, en el triángulo chico. D. Ahora, el ángulo que no tiene nada, ¿cuál es? E. Y después el ángulo que tiene las dos rayitas, C. En ese orden. Y no puede ser otro orden.
Muy bien, excelente. Esa figura aparece muchas veces. Bueno, y ahí dice, ¿por qué? Porque el ángulo común es C. Corolario 3. Otro corolario más. Dice, si se prolongan dos lados de un triángulo y se traza una paralela al otro lado, entonces se determina un nuevo triángulo semejante al primero. ¿Por qué ocurre eso? Fíjense que aquí también podemos ver otra vez teorema de Tales. Solo que ahora las rectas se intersectaron. Pero si ustedes las separaran, podrían ver de nuevo el teorema de Tales. Y si la vuelven a juntar. Y ustedes dicen, ¿y dónde estaría la otra paralela del teorema de Tales? Bueno, aquí está la otra paralela. Ahí están las tres paralelas del teorema de Tales. Entonces pueden establecer el teorema de Tales con esa figura. Pero en específico, esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Cuáles son los triángulos que son semejantes? Bueno, nosotros sabemos que si el de arriba y el de abajo son paralelos, esos lados paralelos, este ángulo de aquí con el ángulo de acá son alternos, porque están al lado distinto de la recta AE, están al lado distinto, ¿cierto? Uno está por un lado, uno está al lado derecho, el de abajo está al lado derecho, y el de arriba está al lado izquierdo, son alternos, y son internos a las paralelas. DE, una paralela arriba, AB, la paralela abajo, y están adentro, ¿cierto? Entonces son alternos internos y esos ángulos son congruentes. Además, por el otro lado ocurre lo mismo. El ángulo B con el ángulo D también son congruentes porque son alternos internos también, pero con la otra recta o con el otro segmento de recta que es a esas paralelas. ¿Ya? Así que tenemos dos ángulos congruentes, por lo tanto establecemos la semejanza. ¿Cuál sería la semejanza? Recuerden que si hacemos ABC primero, triángulo ABC, ABC, sería semejante ¿a qué triángulo? ¿En qué orden? Primero el que tiene una rayita, después el que tiene dos rayitas y después el que no tiene el ángulo que no está marcado. Sería primero LE, después D y después C. Esa es la relación que hay. Me faltó el triángulo. Muy bien, excelente. ¿Qué pasó ahí? Dice EDF. ¿Está bien o está mal? No se preocupen. Ustedes también, esto está mal. Eso era una C. Ahora, teorema 2. Lado, ángulo, lado. Si nosotros establecemos, esto es prácticamente el mismo criterio de la congruencia, lado, ángulo, lado. Si vemos que un lado está respecto al otro lado en una razón que es la misma que está el lado de acá con el de acá, ya si esas razones se mantienen, en otras palabras, podemos hacer, por ejemplo, AC partido por PR, ya en ese orden, y eso sería igual que AB del primer triángulo, arriba estoy dejando el primer triángulo y abajo dejo el segundo triángulo, PQ. Fíjense que en ambos casos, si yo hago la división, me va a quedar K, ¿cierto? Si eso ocurre, si me da el mismo valor cuando yo divido el lado de uno, divido el lado del otro, y el lado homólogo, ¿ya? Y el de abajo con el otro, de abajo del otro triángulo, hago esas divisiones y me da el mismo valor, entonces esos lados son proporcionales. Así se llama eso, son proporcionales. Hasta ahí vamos. Pero además necesito que el ángulo sea congruente. No el ángulo proporcional, ojo, algunos se equivocan y dicen, el ángulo tiene que ser proporcional. Mentira, no tiene que ser proporcional el ángulo tiene que ser el mismo, porque la forma la determina el ángulo y el ángulo tiene que mantenerse. ¿Ya? Si ustedes hacen el ángulo proporcional, por ejemplo, la mitad, les va a quedar una figura, nada que ver. ¿Ya? Si ustedes hacen el ángulo por la mitad, les va a quedar la mitad de alfa, que va a ser como eso. Y obviamente el triángulo que se forme
va a ser muy distinto a los triángulos originales. Entonces, ángulo no proporcional, el ángulo tiene que ser el mismo. Ángulo. Bien. En ese caso, decimos que se da la semejanza de triángulos. Y ahora, ¿dónde más? En este caso, tenemos triángulos que son los tres lados homólogos, tienen que ser proporcionales. Y sin importar si está o no el ángulo, nos interesa que los lados sean proporcionales. Ya, por ejemplo, si el primer lado sea 2, este 3 y este 4. Entonces del otro, si este vale 6, ¿cuánto valen los otros? El de abajo, ¿cuánto valdría? 9 tendría que ser, ¿por qué? Está multiplicado por 3, muy bien. 9. ¿Y el otro sería? 12. Muy bien. Excelente. Teorema 4. Lado, lado, ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. Si no nos dan el ángulo que está entre medio de los lados que sabemos que son proporcionales, necesitamos que por lo menos nos den el ángulo mayor. Es decir, el que se opone al lado mayor. ¿Se entiende? Recuerden que al lado mayor, al lado más grande se le opone ángulo más grande. Entonces, nosotros tenemos que saber que el lado más grande de estos dos que nos dan es el lado de abajo. Y nos tienen que dar, por lo tanto, el ángulo que está arriba. Ese ángulo nos tienen que dar. Por lo tanto, aquí si este vale, ya por ejemplo, 3, este de acá abajo no puede ser 2, tiene que ser mayor. Tiene que ser, por ejemplo, 5. Y ahora sí, si este vale 9, por ejemplo, este de acá abajo sería 15 y sabemos que el ángulo se está manteniendo. Por lo tanto, en este caso sí son triángulos semejantes. ¿Cómo sería la relación entre ellos? ¿Cómo sería la relación de semejanza? El primer triángulo sería A, B, C. Y eso va a ser semejante a B, C también de este otro lado. Pero P, Q, R sería, ¿cierto? En ese orden. P, Q y R. Teorema 5. Los perímetros de dos triángulos están en la misma razón que dos trazos homólogos cualquiera. Pero eso ya lo sabíamos. Lo vimos en razones. ¿Se acuerdan que lo vimos en razones? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué es el perímetro de un triángulo? ¿El perímetro de un triángulo qué es? ¿Cómo se saca el perímetro de un triángulo? La suma de los lados. Eso es todo. La suma de los lados. Entonces, si ustedes suman los lados, lo que van a estar haciendo en realidad, recuerden que había una propiedad que decía que si A partido B, no, verdad que lo habíamos hecho de otra forma después, porque esa forma era más complicada, requería muchas letras, lo voy a hacer de otra manera. Si A es a X, como B es a Y, y como Z, pero como C es a Z, si ocurre eso, también yo puedo establecer otras relaciones que son la suma de cualquiera de estos. Cualquier antecedente lo sumo y con la suma de cualquier consecuente. Antecedente el que está arriba, consecuente el que está abajo. Es decir, A más B, por ejemplo, partido por los mismos que están abajo, X más Y. Y están en la misma razón. Y eso va a ser lo mismo que, por ejemplo, A más C partido por X más Z. Y eso va a ser lo mismo que, bueno, me va a faltar un poco de espacio, lo voy a anotar acá, el siguiente, B más C partido por Y más Z. Y también la suma de todos.
También funciona. A más B más C partido por X más Y más Z. Todas esas funcionan. Siempre tienen la misma razón de semejanza. ¿Y ahora por qué? Porque delante les dije que todo lo que signifique medidas lineales de uno van a ser también proporcionales a las medidas lineales del otro. Están en la misma razón. ¿Ya? Así que ustedes pueden establecer la razón lineal que se les ocurra. Por ejemplo, podrían decir, por decir algo, colocan aquí la altura, ¿ya? La altura de cada uno. Las alturas de uno van a estar también en la misma razón. Y es más, si ustedes toman la altura más uno de los lados, y va a estar en la misma razón que la altura más uno de los lados del lado homólogo del otro triángulo. Todas esas relaciones se pueden establecer. Bueno, ahí está escrito. Y miren, está incluido la altura. Todas las alturas. Todo lo que tenga que ver con medidas lineales, dos trazos homólogos cualquiera dice. Los perímetros, áreas, perdón, alturas, cualquiera de las alturas transversales de gravedad, medianas, cualquiera de esos elementos homólogos van a estar en la misma razón, porque son medidas lineales. Y ahora sí, las áreas de triángulos semejantes están en una razón equivalente al cuadrado de la razón en que se encuentran sus trazos homólogos. ¿Ya? Entonces, el área de un triángulo es igual al área de un triángulo partido del área del otro triángulo va a ser el cuadrado de las razones de los trazos homólogos. Bien. Ahora sí, volvemos acá. Ya vamos a hacer ya una pequeña pausa de unos 3 minutos. Volvemos a las 11:30 y 11:43. Vamos a volver. Volvemos a las 11:43. Bueno, 11:43 volvemos, porque si no va a ser mucho. Para que aprovechen de tomar agüita, si es que alcanzan a ir al baño. Ahí ven ustedes qué hacen. 3 minutos. A partir de ahora, listo, chao. Ya, hemos volvido. Teorema de Euclides. Ahora sí, me voy a sentir más conforme ahora de que si no entienden, no es mi culpa. Teorema de Euclides. Si bien son fórmulas para muchos, el teorema de Euclides es en realidad la aplicación de lo que habíamos visto de semejanza de triángulos. Y aquí hay algo muy bonito, que debemos aplicarlo también en otras circunstancias. Cada vez que tenemos un triángulo rectángulo, ojo, que si nos dicen triángulo rectángulo ya tenemos un ángulo. ¿Se dan cuenta? Si nos dicen triángulo rectángulo tenemos un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo recto, porque es rectángulo. Por lo tanto, apenas necesitamos un ángulo más para que exista semejanza de triángulos. ¿Se dan cuenta? Así que todo triángulo que además se forme de aquí, se forme un triángulo rectángulo, si se forma triángulo rectángulo y además comparte un ángulo, va a ser semejante. Por ejemplo, si yo digo que de aquí, en el punto medio, por ejemplo, hago una... No, estaba escribiendo. En el punto medio del lado CB, trazo una simetral. Formo ángulo de 90 grados ahí. Este triangulito que se formó es un triángulo semejante al triángulo ABC grande de la figura, ¿cierto? Es semejante. ¿Por qué? Porque tiene ángulo de 90 grados y comparte el ángulo beta. Si yo hago lo mismo por este otro lado, bueno, por cualquier lado en realidad voy a hacer una recta vertical en cualquier parte, ¿ya? Si hago una recta vertical en cualquier parte,
acá abajo se formó un ángulo de 90 grados, ese triangulito de ahí, chiquitito que se formó ahí en la esquina, también es semejante al grande, porque tiene el ángulo recto y también comparte el ángulo beta. Todo triángulo que yo vaya a formar, por ejemplo, al otro lado ocurre lo mismo. Si yo le coloco una línea vertical aquí, 90 grados forma ahí, ese triangulito de acá, chiquitito, también tiene, o sea, es semejante al triángulo grande porque tiene el ángulo alfa, tiene el ángulo de 90 grados, y además vamos a ver que el otro ángulo va a ser, por lo tanto, beta. Ese de ahí arriba va a ser beta. ¿Se dan cuenta? Todo triángulo que yo vaya a formar aquí va a ser, o va a cumplir con esas características tan bonitas que lo hacen semejante. Porque ya, y la explicación es que ya tenemos el ángulo de 90 grados. Así que hacía falta solamente un ángulo para que se formara la semejanza. Recuerden que con dos ángulos que sean congruentes, ya sabemos que los dos triángulos serán semejantes. Bueno, A y B serían los catetos del triángulo grande, C, la hipotenusa del triángulo grande. HC es la altura bajada desde C. Y Q y P, ¿qué son? Bueno, Q, fíjense que está Q a la izquierda y P a la derecha. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué no P a la izquierda y Q a la derecha? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Q a la izquierda y P a la derecha? Y no al revés. Yo lo hubiera puesto P a la izquierda y Q a la derecha. Si tuviera que yo nombrar ese. Pero ¿por qué Q a la izquierda y no P? Bueno, porque Q y P son proyecciones. Es decir, que si ustedes colocaran un foquito acá arriba, justo aquí arriba, un foquito que le dé luz hacia abajo, y estos serían, imagínense que el lado B sería una escalera que está a la izquierda, y el otro lado un palo que está por la derecha, A sería un palo que está a la derecha. Bueno, ellos harían sombra, y la sombra sería, la sombra de B sería Q, y la sombra de A sería P. Entonces, como la sombra de A es P, ¿y por qué se llama A? Porque es el que está opuesto al lado, o el vértice A, perdón. ¿Ya? Vértice A, con mayúscula el vértice, lado A minúscula, el lado opuesto. ¿Se entiende? Entonces, B minúscula es el lado opuesto al vértice B. Y por eso, debajo de B está Q y debajo de A está P. Entonces, sí está bien ordenado. ¿Se entiende? Debajo de A está P y debajo de B está Q. Por eso, a pesar de que uno lo ve desordenado abajo, bueno, la explicación está porque los lados le llamaron con esos nombres de letras. Así que P y Q son proyecciones. Bueno, y la gracia de esto, como se repiten los ángulos, fíjense que en el triángulo grande tenemos alfa, beta y el de 90 grados. Pero los triángulos, en el triángulo mediano, el que se formó a la derecha, tenemos también alfa, beta y el ángulo de 90 grados. Y en el triángulo chiquitito que está a la izquierda, también tenemos alfa, beta y el ángulo de 90 grados. Entonces ahora vamos a establecer la semejanza de triángulos y el triángulo grande sería ABC, ¿cierto? Entonces vamos a anotar aquí ABC, el triángulo ABC, ese triángulo, el triángulo grande. ¿En qué orden estamos colocando los ángulos? Alfa, beta y 90 grados, ¿cierto? Alfa, beta y 90 grados. Entonces, cuando lo hagamos semejante al triángulo, vamos a hacerlo con el triángulo chico de la izquierda, ¿ya? El triángulo chico de la izquierda, ¿cuál es? Triángulo, en el mismo orden los ángulos, ¿cierto? Empezaríamos con el ángulo alfa, que es A, después el ángulo beta, que sería C, y después el ángulo de 90 grados, que estaría en D. Y esto va a ser semejante al triángulo mediano, el que está en la derecha, que sería, partimos con el ángulo alfa, que estaría en C, el ángulo beta, que está en B, y después el ángulo de 90 grados, que está en D. Ahí sí. Y ahí tenemos nuestros triángulos que son semejantes.
Bien, y si los triángulos son semejantes, entonces podemos establecer semejanzas de triángulos. Y las semejanzas de triángulos las vamos a establecer de la manera que nos ocurra. Pero van a haber algunos que nos convienen y otros que no nos convienen tanto. ¿Cuáles nos convienen? Por ejemplo, lo que signifique que repetimos lados. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es ordenar todo eso con 3 colores distintos. ¿Para distinguir? Sí, deberían distinguirse. Entonces, primero voy a hacer el triángulo ABC, después voy a hacer el triángulo ACD y después el triángulo CBD. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por aquí. El triángulo A, aquí va a estar B y por acá va a estar C. Por así decirlo. A ver. No, tenía que ser más largo. Me equivoqué. A ver, los 90 grados van a estar con por A. Sí. 1. Ah. Usted me tiene que creer que hay 90 grados. Ahí. Ese sería el triángulo A, B, C. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el triángulo. Fíjense que aquí está el ángulo de 90 grados. Por acá tenemos el ángulo alfa y por acá el ángulo beta. Ahí está. Ángulo alfa y beta. Pero ahora vamos a hacer el triángulo, ¿cuál dijimos? El chico. El triángulo chico que dice que abajo, este lado de aquí, que es el más corto. Por acá tenemos algo así, y este de acá, que tendría que darnos aquí 90 grados más o menos. Algo así. Aquí están los 90 grados, y este triángulo sería el que se forma acá, sería, por aquí sería A, este sería C, y este de acá sería D. Así, ¿cierto? Pero lo estoy colocando en otro orden pareciera, pero en realidad son los mismos triángulos. ¿Ya? Es el triángulo que se formó a este lado de acá. Y ahora sí, el tercer triángulo, que es el mediano, algo así debería ser. Por aquí tendríamos el lado... muy botado así, un poquito más para allá. Algo así. ¿Verdad? Algo así. ¿Ya? Y esto tendría aquí los 90 grados. Aquí tendríamos alfa, estaría, ¿dónde estaba? En C. Beta está en B. Y el de 90 grados está en D. Ahí sí. ¿Ya? Hice los tres triángulos. Los tres triángulos que están allá, lo hice aquí, ordenaditos. Los traté de dejar lo más ordenadito posible, porque ahora vamos a decir cómo es la relación de estos lados. CB vale A. DC vale DC, 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 CB, CCB, CCB. HC, eso es lo que mide, ¿cierto? Es la altura sobre C, o desde C. Y el otro DB es P. ¿Ya? Veamos. El lado celeste, AC sería B. DA sería DA U. Y DC sería la altura. Altura bajada desde C. ¿Sí? Y ahora AB sería C, la hipotenusa. AC sería B. Y CB sería A. Ahí sí. Todas esas cositas.
¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Lo único que hicimos fue ordenarlos. Y ahora establecer la relación que se nos ocurra. Por ejemplo, podríamos decir S es a S como S es a S. O S es a S como S es a S. Pero tenemos que hacer lo mismo en distintos triángulos. Ya, el mismo dibujito. Por ejemplo, S partido S, S partido S. Y de hecho también es S partido S. Cualquiera de esas igualdades nos sirve. Pero vamos a tratar de buscar algunas que sean como convenientes. ¿Cuáles van a ser convenientes? Principalmente las que repitan letras. ¿Cuáles repiten letras? Por ejemplo, en este triángulo de arriba y en este triángulo de abajo. ¿Qué letra se repite? En el de arriba y en el de abajo. ¿Qué letra se repite? La B. Entonces hagamos una relación con la B. La B está en el lado celeste acá arriba y acá abajo la B está en el lado lila. Entonces vamos a establecer una semejanza con esos dos lados. El que se le ocurra. Por ejemplo, S partido S, S partido S. O bien S partido S, S partido S. O bien S partido S, S partido S. El orden que se le ocurra, pero con esos dos lados. Y lo mismo que hagan en uno, lo hacen en el otro. ¿Se entiende? Entonces, vamos. Por ejemplo, B y a este otro lado tendríamos que colocar Q. Y aquí, partido C en el triángulo de arriba, y en este otro, en el Q, partido B. Ahí establecimos una primera proporción. Pero con ella, no es solo la proporción, sino que podemos mejorarla un poco más. ¿Para qué queríamos las letras repetidas? Porque fíjense que ahora lo que vamos a hacer es arreglar esto. B por B, esa B la tiro para allá, esa C la tiro para allá. Sería B al cuadrado es igual a C por Q. ¿Cierto? Y ustedes dicen, ¿cuál es la gracia de eso? Pero vamos al triángulo original ahora. Si nos vamos al triángulo original, fíjense que lo que tenemos, B cuadrado es igual a C por Q, equivale a... Uy, aquí no se nota casi nada. Pero bueno. Voy a sacar el... le coloco aquí el puntero láser. Ahí está, el puntero láser. B cuadrado sería este lado al cuadrado, es decir, un cateto al cuadrado va a ser igual a C por Q. ¿Y qué es C? La hipotenusa completa. ¿Y qué es Q? La proyección de B. Entonces, como que tiene un sentido visual, ¿se dan cuenta? Este al cuadrado, ese lado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa por la proyección de ese lado. ¿Ocurrirá lo mismo con la A o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con la A ocurre lo mismo? ¿Piensan ustedes que va a pasar lo mismo? ¿Cómo sería con lo mismo pero con la A? Tendría que ser A al cuadrado, tendría que ser igual a C por P. ¿Funcionará o no? Busquemos. ¿Dónde está la A? Dos triángulos que tengan la A. Este de acá abajo y el de arriba. ¿Cierto? Busquemos. Entonces, bueno, ahora podemos hacer otro orden. Fíjense que lo que vamos a hacer es A partido por P, los dos naranjos, igual va a funcionar, créanme. A partido por P, y eso es igual a, la A está en el de abajo, ¿cierto? Entonces tendría que ocupar el de abajo, siempre en el mismo orden. El de arriba estoy dividiéndolo con el de abajo. Entonces, si yo tomo la C, también tengo que tomar el de arriba dividido por el de abajo. C partido A es igual a C partido A. A eso me refiero con mantener el orden. Puede ser el orden que sea, pero tienen que mantenerlo. Entonces, en este caso estoy tomando el triángulo de arriba primero, dividido por lo que tiene el triángulo de abajo. Y otra vez el triángulo de arriba, dividido por lo que está el triángulo de abajo. Mantuve el orden. Y ahora lo resolvemos. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos dice, la A pasa multiplicando allá, la P pasa multiplicando acá. Nos va a quedar A cuadrado es igual a C por P. Justo lo que habíamos dicho. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿cierto? Tenía que ocurrir. La matemática tiene que ser exacta. Entonces, efectivamente, A al cuadrado es igual a C por P. ¿Y qué otra más podemos hacer? ¿Qué otro par de letras se repiten? O de lados.
se están repitiendo. La altura se está repitiendo. ¿En qué triángulos? En estos dos, ¿cierto? Aquí está la altura y aquí está la altura. Acá la altura está en el lado naranjo y acá la altura está en el lado celeste. Entonces la relación cabe de cajón, que tengo que hacerla con este y este, ese y ese. Ahora, ¿qué orden? El que se le ocurra. ¿Qué orden? ¿Qué orden proponen ustedes? El primer orden tenemos que mantenerlo en la segunda razón. Lo único que tiene que haber es estos, por si acaso. Lo que hacemos en uno lo tenemos que hacer con el otro. Tenemos tres opciones. S partido S, S partido S. Opción 1. Opción 2. S partido S, S partido S. Opción 3. S partido S, S partido S. O el otro lado, de hecho. P partido S, S partido S. Al orden que sea. Pero mantenerlo. ¿Cuál? Alguien que diga uno. Ya, Matías. ¿Cuál? Di la primera razón. Altura y P. HC y P. Ya. HC partido P. ¿Y el otro cómo tendría que ser, Matías? HC partido Q. ¿Cómo? HC partido Q. A ver. HC partido P. HC partido P. Los dos naranjas. ¿Sí? ¿Y el otro? HC partido Q. Partido HC. El mismo orden. No. ¿Ya? Naranjo del de arriba, naranjo del de abajo. Celeste del de arriba, celeste del de abajo. ¿Ya? Eso es mantener el orden. Entonces tendríamos que hacer Q partido HC. Q partido HC. Ahí sí, muy bien. Q partido HC. Q partido HC significa que si nosotros resolvemos esto, nos va a dar algo hermoso. El HC pasa allá, va a quedar HC al cuadrado. Y eso nos va a quedar igual a esa P que va multiplicando acá, P por Q. Y ahora, si nos vamos a la figura original, ese triángulo de allá, nos va a quedar HC al cuadrado, es decir, la altura al cuadrado, S al cuadrado, es igual que la multiplicación de S por S. Bonito, ¿cierto? También lo pueden memorizar de esa manera. Altura al cuadrado, la multiplicación de las proyecciones. Bueno, estas son, yo digo, las tres principales. Pero también normalmente se colocan otras que no son tan importantes. Ya, bueno, aquí está la que acabamos de hacer. Son las repetidas, ¿cierto? Las que nos van a decir al cuadrado, las letras repetidas. Esas son las primeras que vemos. Pero también, y aquí no sé a cuál le van a dar, porque igual hay otras que se pueden hacer. A ver, déjenme pensar. Una que tenga A, B y C. ¿Hay alguna que tenga A, B y C? A, B, C, A, B, C, A, B, A, B, C, A, B, C. Ahí tengo A, B. Si tomo los dos de acá. Ahí tengo A, B, C. Ya, si tomamos S, S, S y S, ahí tengo A, B, C. Ya, yo creo que ese es el que van a tomar. Es decir, vamos a hacer una relación con los tres lados del triángulo original. Efectivamente era esa. ¿Ya? Si tomamos los tres ADC, ya tratamos de buscar ADC. En realidad hay otras expresiones más que van a salir, pero tratemos de buscar las que puedan parecer importantes. Entonces, en este caso, creo que vale darle importancia a los tres lados. ¿Y dónde aparecen los tres lados? S partido S, S partido S, es decir, en el triángulo 1 y en el triángulo 2, lo que hacemos es el lado naranjo y el lado lila, o no sé qué color será este, algún color, y establecemos esa relación. Ahora podemos hacer el lado que se nos ocurra. Otra vez, el lado que se nos ocurra, por ejemplo, puede ser B partido C, el de abajo partido el de arriba, el que sea B partido C, y eso es igual a, y ahora los naranjos, el de abajo partido el de arriba, HC, manteniendo el orden, partido A.
Y ahora ordenamos el orden que ustedes quieran darle, pero me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que parece que esto se ve más ordenado si dejamos ABC todo a un mismo lado. Entonces nos va a quedar HC, la A pasa multiplicando allá y la C queda ahí mismo. Entonces nos queda HC y la A que pasa multiplicando sería A por B partido C. En otras palabras, la altura equivale a la multiplicación de los catetos. Ya esa altura equivale a la multiplicación de los catetos, S por S, y dividido la hipotenusa. Magia otra vez. ¿Ya? Entonces sería la altura es igual a los catetos multiplicándose, el producto de los catetos, partido por la hipotenusa. Y eso sería el teorema de Euclides. ¿Qué les pareció? Muchas fórmulas, pero bueno, en mis tiempos me las aprendí de memoria. Y después de eso las olvidé, porque en realidad no es tan difícil de generar. Y bueno, si se la tratan de aprender una vez de memoria, visualizando el triángulo, si ustedes cuando se lo tratan de aprender de memoria, visualizan el triángulo, créanme que después se les va a ir ocurriendo cómo son esas relaciones del teorema de Euclides. Por ejemplo, la altura al cuadrado. Altura al cuadrado, ¿qué puede ser? Tiene que ser la multiplicación de dos cosas. ¿De qué cosas? De las proyecciones. Eso era, ¿no? Ahí está. De las proyecciones. Después, ¿qué pueden ver? B al cuadrado. ¿Se acuerdan cómo era B al cuadrado? Sin mirar aquí la fórmula. Visualícenlo, visualícenlo. B al cuadrado, C por su proyección, la proyección de B. ¿Se acuerdan? Y el A al cuadrado, C por la proyección de A. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo visualizan, créanme que va a ser mucho más fácil. Bueno, y la altura solita, ¿qué era? Sería B por A, serían los catetos multiplicándose y dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Y esas son más o menos la idea de ver el teorema de Euclides, no como algo que haya que aprenderse así como de memoria y no haya ninguna forma de poder hacerlo más fácil. No, la mejor forma de aprendérselo de memoria es verlo, visualizarlo. Esa es la palabra, visualizarlo. Ya vamos a hacer la última pausa. Bueno, ahora son 2 minutos nomás, porque a las 12:15 que volvamos, vamos a estar bien. A las 12:15 y los últimos 10 minutos ya de la última parte que quiero que veamos hoy día. ¿Sí? Ya. Aquí estamos otra vez. Proporcionalidad en la circunferencia. Teorema de las cuerdas. Primero que todo, teorema de las cuerdas. Ahí sí. Teorema de las cuerdas. Dice que si dos cuerdas se intersectan interiormente, los segmentos que se van a formar ahí van a ser, el producto de los segmentos va a ser el mismo para cada una de las cuerdas. En otras palabras, tomamos la primera cuerda, pluma. Tomamos la primera cuerda, AB. A hasta P, lo que tenga aquí, por ejemplo, 5. No voy a colocarle aquí 15. 15 por 20, que supongamos que este de acá vale 20. 15 por 20 tiene que ser lo mismo que nos dé la multiplicación de los otros segmentos. Así que si este de aquí nos da, por ejemplo, este vale 30, el otro tiene que ser ¿cuánto? 10. ¿Ya? De esa manera, 15 por 20 da 300 y 30 por 10 también tiene que dar lo mismo.
Bueno, ¿y de dónde aparece esa propiedad? No es magia, una vez más, no es magia. Ocurre que vamos a tener triángulos semejantes. ¿Qué triángulos son semejantes? Esos de ahí. ¿Y por qué? Bueno, si nosotros completamos los, el lado BD y el lado CA, claro, aquí completamos triángulos. Y parece que fuera eso nomás. Pero además, fíjense, el ángulo en C tiene este arco, pero este es el mismo arco que tiene el ángulo en B. Por lo tanto, esos dos ángulos son los mismos. Y por otro lado, el ángulo en A y el ángulo en D ocurre exactamente la misma historia. Ese ángulo de ahí con ese ángulo de ahí también son congruentes porque subtienden el mismo arco. Son ángulos inscritos con el mismo arco que subtienden. Bueno, y si eso lo ordenamos, hacemos la semejanza de triángulos. Fíjense que podemos hacer cualquier semejanza de triángulos. ¿Ya? Lo que tenemos que preocuparnos es que mantener el orden, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir S partido S y tendríamos que ocupar lo mismo en el otro. S partido S. Y después ordenarlo. Por ejemplo, sería, ojo que no nos interesa el BD ni el CA. Esos lados rojos que hicimos delante, no nos sirven eso. Estamos hablando solamente de los lados originales de las cuerdas AB y CD. Entonces sería AP partido CP, y eso va a ser igual que DP partido por PB. Pero, o BP, no sé cómo dejarlo ahí. BP tuve que haberlo dicho. Pero, si nosotros pasamos multiplicando los que están abajo y los pasamos multiplicando al otro lado del desigual, ese va a pasar para allá, ese va a pasar para allá, nos va a quedar APE por BP es igual a DP por CP. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, AP y BP están multiplicándose y son de la misma cuerda. DP y CP también son de la misma cuerda y también se están multiplicando. ¿Ya? Y ahí está eso se llama demostración. Ese es el motivo por el cual ocurre eso. Por si acaso, estas rayitas de arriba no tenían que estar. Esas rayitas de arriba, olvídenlas. No podemos multiplicar segmentos. Sí, la longitud de ellos. Cuando no se le coloca esa rayita, nos referimos a la longitud que tienen esos segmentos. Bueno, de manera especial, si una de las cuerdas es el diámetro y la otra cuerda es perpendicular al diámetro, entonces, en realidad ese diámetro está haciendo una simetral del segmento CD, porque pasaría por la mitad de ese segmento, y en realidad ese diámetro AB está dividiendo todo por la mitad. Todo. Los arcos, los segmentos, todo lo divide por la mitad. Entonces, ahí tiene mucho sentido de que los dos pedazos de la cuerda, CE y ED, sean congruentes. Así que basta con que nos den un solo lado, por ejemplo, nos dan este lado nomás, nos dicen que este lado vale 8. Si nos dicen que ese lado vale 8 y nos dicen que este lado vale 2 y nos preguntan cuánto vale esto, lo podríamos calcular. ¿Cierto? ¿Cuánto sería? Si ese lado vale 2, este lado vale 8, y eso es lo único que nos dicen. Pero sí, el AB es diámetro y CD es perpendicular a AB. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. ¿Cuánto vale AE? ¿Cuánto sería? Bueno, aquí como la cuerda se divide por la mitad, recuerden que este lado de acá también vale 8. Entonces, en otras palabras, es 8 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es 8 al cuadrado es igual a x por 2.
Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 64, que es el 8 al cuadrado, partido por 2. Y eso es 32. Bueno, nos faltaron los teoremas de las secantes en adelante. Ya, eso lo vamos a ver en la próxima. Nos vemos en la próxima.